Ok. ¿Qué tal, amigos y amigas de Checotero Comunidad Narváez? Muy buenas tardes. Hoy es martes 27 de octubre. Empieza a sentirse ya el fresco de Ciudad de Chihuahua y lo que nos manden los remanentes del frío de allá de Ciudad Juárez, la nevadita de hoy en la mañana. Hoy nos acompaña la diputada local, Georgina Bujanda Ríos. Diputada, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Manuel, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos siguen ahora por redes sociales. Un gusto estar en tu espacio. Gracias por la invitación. No, al contrario, muy amable. Pues está el tema muy calientito de la confrontación, del choque que hay entre la Alianza Federalista conformada por 10 entidades federativas, incluida Chihuahua, y el gobierno de la República con sus recortes a los fideicomisos y querer acaparar, quedarse con toda la marmaja y recortarle a las entidades federativas y tenerlas de rodillas. ¿Cómo ves el panorama a corto plazo, diputada? Muy complicado, Manuel, muy complicado porque, bueno, lo hemos visto con el recorte de los recursos federales y en ese sentido, pues nos hemos manifestado en el Congreso. Simplemente hay que recordar que este presupuesto de egresos no trae contemplado, por ejemplo, el Fortasec, el fideicomiso, bueno, no es fideicomiso, de hecho, es un subsidio en apoyo a la seguridad pública para 286 municipios en las áreas de fortalecimiento policial. Entonces, pues es muy grave. Hemos visto todo este sexenio, primero desaparecieron el PRONAPRED, el Programa Nacional de Prevención y los recursos aparejados, bajaron los recursos justamente de Fortasec, vimos que desaparecieron algunos municipios de nuestra entidad como beneficiarios, como es Camargo, como es Mioqui. Entonces, pues muy complicado, ahora se desaparecen 109 fideicomisos, pero no nos explicamos por qué tiene un aumento los fideicomisos de las Fuerzas Armadas, o sea, es decir, si lo que te interesa es que no haya fideicomisos, pues entonces eres parejo, no aplicas esa de la justicia selectiva y me parece que en este caso es un daño fuerte a las entidades federativas. Estamos viendo que no es solo un asunto de Chihuahua, vemos al gobernador de Jalisco, vemos al gobernador de Nuevo León, por supuesto, nuestro gobernador Javier Corral, ayer nos conectamos, lo respaldamos en esta lucha por los recursos que son de la federación. Aquí también pagamos ICR, aquí también pagamos IVA, que son los impuestos más importantes y los pagamos las y los chihuahuenses constantemente. Entonces, pues no entendemos por qué el recorte a los recursos federales y yo creo que por primera vez el gobierno federal se está encontrando con un contrapeso y una oposición real a mandatos y a cuestiones que de verdad tienen un tinte autoritario brutal, Manuel. El ver que también la semana pasada se anunciara pues que la Guardia Nacional se va a encargar de las medidas precautorias, cautelares, perdón, está de la fregada, o sea, cuando tienen que existir institutos previos a juicio. Entonces estamos viendo una militarización del gobierno, estamos viendo un discurso cada vez más polarizado y polarizante contra quienes no pensamos como el presidente, pero sobre todo una destrucción paulatina de las instituciones, entre ellas del federalismo, que tanto trabajo costaron, ¿no? Si Bueno, algo no funciona, porque, bueno, te iba a decir, o sea, he escuchado comentarios de que había corrupción en algunos fideicomisos, ¿no? Detectados por la Auditoría Superior de la Federación. Pues luego, o sea, el problema es que no vemos carpetas de investigación abiertas, no hemos visto a ninguna persona detenida. Entonces, en ese sentido, pues está muy extraño porque si tú detectas corrupción, lo primero que haces es tratar de combatirla, obviamente castigarla, y aquí no vemos combate y castigo, o sea, sino que se destruyen selectivamente algunos de los fideicomisos, pero los que tienen que ver con el ejército se aumentan en más de un 200%, y por otro lado también vemos, digo, pues una destrucción de las instituciones, ¿no? Entonces, el discurso no hace congruencia, ¿no? ¿cuánto le representa a Chihuahua en recorte en lo que es el Fortasec? Tú conoces el tema porque eres presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. Mira, son más de 60, 70 millones de pesos. Chihuahua, se quedan sin recursos Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral. Cuauhtémoc, Delicias, Parral recibían 10 millones de pesos. Chihuahua y Juárez tuvieron un recorte, pero estaban por alrededor de los 30 millones de pesos. Entonces te diría, pues es una cantidad muy fuerte, muy importante, Manuel, porque con este recurso se aplicaban las pruebas de control de confianza, capacitación a los policías. Simplemente yo les platico a mis alumnos,
estos recursos empezaron a existir para los municipios a partir del 2008. Tú recordarás, creo que me parece que tú eras diputado en aquel entonces, y en ese sentido, pues da mucha tristeza porque en lugar de ir hacia adelante y empezar a consolidar las instituciones, veíamos la encuesta de Ficosec también, cómo aumentó con esta pandemia la confianza en las instituciones policiales. Y sin embargo vemos que lejos de apoyarlo a las instituciones civiles, porque no hay una democracia en ninguna parte del mundo, en ninguna parte de la historia, que sea una democracia como tal y que tenga a los militares en la calle haciendo tareas de seguridad. Entonces, no nos hace sentido que tú elimines estos recursos con los cuales estás fortaleciendo las corporaciones civiles cuando apenas, te digo, pues tenían 12 años de existencia estos recursos. El, el periódico bueno, el canal de noticias RT, de Rusia TV, obviamente de los rusos, tiene una nota del día de hoy. Dice que una consultora reporta 87 masacres en México, nomás en lo que va de este año. Hace algunos meses el presidente de la República señalaba que ya no había masacres. Pues hasta parece que el crimen organizado con el que tiene un pacto silencioso, es decir, que no los combate, pues deben estar muy contentos, ¿no? Porque si le recortan recursos a Chihuahua, que es la entidad que ocupa el tercer lugar, a veces el segundo lugar, el cuarto lugar en crímenes, en homicidios dolosos, en hechos de sangre, y tenemos muchos años en eso, pues seguramente deben estar más contentos ahora que el gobierno de la República nos sigue quitando recursos, sigue saqueando la lana de los chihuahuenses, como bien dices tú, que pagamos igual impuestos como en cualquier parte del país, y en este rubro tan importante, tan delicado, deja tú, pues no deja tú, sin menoscabar la importancia que reviste el golpe que nos está dando en lo económico la pandemia y también las muertes que está cobrando, la cuestión de seguridad, pues entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué pretenderá el gobierno de la República con esto? Insisto, el crimen organizado debe estar, pero súper contento, brincando de contento, porque menos lana para combatirlos. Pues sí, la verdad es que te digo, no se entiende estas acciones. Vemos, además del recorte de recursos, pues fue una acción de represalia, el retirarse de las mesas de construcción para la paz, Manuel, el retirarse las autoridades federales. En la práctica se coordinan, pero la verdad, perdóname. Ay, ¿Ya te hiciste la prueba? perdón. No, ya me he hecho 2 pruebas, ambas negativas, gracias a Dios, hasta ahora, pero ahorita también está complicado porque por un lado es COVID y normalmente estará para mí el tiempo de las alergias, ¿no? Yo le tengo mucha alergia a los cambios estacionales, entonces ahí ahorita notaste esa tosecita de alergia al cambio estacional con el día tan polvoso que hemos tenido el día de hoy. No, mira, comentarte, pareciera, por eso te digo que le apuestan como a fortalecer, pero como dices tú, al crimen organizado, porque el retiro de las autoridades federales de las mesas de construcción para la paz, pues lejos de generar coordinación, el primer resultado muy lamentable, muy fatídico que hubo, fue justamente el homicidio del alcalde de Temozachic. Es muy lamentable. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es cerrar filas y cualquier Estado democrático de derecho, el que me ponga en la mano, cualquier democracia que se preste de serlo, tiene instituciones civiles policiales, no militares, encargadas de la seguridad pública. O sea, te digo, ahorita el anuncio en el periódico oficial, la verdad es que vaya, Andrés Manuel ha consolidado el fraude a la ley, pidió, tú recordarás cuando fue la aprobación de la Guardia Nacional, académicos, sociedad civil, legisladores locales, legisladores federales, nos opusimos rotundamente al hecho de que la seguridad y la justicia estuviera militarizada. Se hicieron cambios a la Constitución, inclusive yo te diría el recorte de Fortaseg es inconstitucional, porque su reforma en el séptimo transitorio establece que se tienen que destinar recursos para federación y municipios para el combate a la inseguridad. Y no lo hace, lo recorta. Pero consolida el fraude a la ley, porque te digo, por temas políticos, por un revanchismo político contra el gobernador, la verdad es que abandonan las mesas de coordinación para la paz y en ese sentido es gravísimo. Te
te digo, tú bien lo mencionas, aquí hay muchísimo homicidio doloso por temas de la delincuencia organizada. Entonces, en Chihuahua y en muchas partes del país, lo que queremos es justamente fortalecerlo. O sea, fíjate, ve nada más la tristeza, se designó a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especiales especializados por competencia de la Guardia Nacional como autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional a proceso. Entonces, te digo, se consolidó el fraude a la ley, este acuerdo se publicó el 25 de agosto del 2020, lo publicó el comandante nacional de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Es muy lamentable, es muy triste porque al final del día nosotros aprobamos una Guardia Nacional civil y con mando civil y ha resultado que este gobierno recorta los recursos, destruye las instituciones y además de todo militariza la seguridad y la justicia. O sea, imagínate tú que para la supervisión justamente de las medidas cautelares de la suspensión condicional a proceso, pues ahora van a estar militares, porque la Guardia Nacional está integrada por militares. Los procesos de convocatoria han sido prácticamente un fraude, no tienen controles de confianza, no tienen capacitación como policías. Hoy veíamos al presidente señalar justamente de los 6 detenidos en el tema de, en el tema de Rubí, te digo, pero pues así va a seguir habiendo abusos porque la formación de los militares es justamente derribar al enemigo, no es cuestiones de seguridad ciudadana y de construcción con las personas en un ambiente de paz. En México la militarización de la seguridad o los intentos de militarización tienen muchos años y no han funcionado, Manuel. No funcionaron con Fox, no funcionaron con Cedillo, no funcionaron con Calderón, y es porque en los modelos policiales tú no puedes destinar a la milicia a hacer tareas de seguridad en las calles. Bueno, quiero pensar que en la lógica del presidente de la República, que haya recibido ese respaldo en las urnas tan abrumador y pretender imponer la cuarta transformación que él representa, la visión de Estado que él tiene, evidentemente que hay un choque muy poderoso en cuanto a dogmas, ideologías, pensamientos, etcétera. Pero va a estar bien triste traicionarse a sí mismos, ¿no? Fuerzas Imagínate que tenías... formas diversas de ver las cosas, ¿no? Entonces, pues está una institución como la defensa, las Fuerzas Armadas. Y que además es la más prestigiosa del país. O sea, es la más prestigiosa del país porque se lo ha ganado. El hecho de que hayan capturado al secretario Salvador Cienfuegos es un golpe precisamente a esa confianza que tiene el presidente en dilgarle a las Fuerzas Armadas. Entonces, también es cierto, si las Fuerzas Armadas, tú lo sabes, diputada, en un caso de conflagración, nada tiene que hacer nuestras Fuerzas Armadas con los Estados Unidos. En todo caso, les servimos a nosotros de ellos de como el guardián del portón para que no los ataquen a ellos. Creo que echar mano a las Fuerzas Armadas no, a mi juicio, no parece tan descabellado. Sin embargo, en todo eso que tú conoces del tema de cómo han hecho los procedimientos, el fraude de la ley, pues simple y sencillamente esto va a dar al traste y se antoja de que va a ser peor. De hecho, es peor, ¿no? Actualmente con los récords de... Es que ese es mi punto, te digo, en el análisis de modelos policiales, tú no tienes ningún país del mundo que los militares se dediquen a tareas de seguridad pública. Sí, efectivamente tienes cuerpos de seguridad híbridos que se encargan de problemas de seguridad interior. No es lo mismo la seguridad interior que la seguridad pública y la seguridad ciudadana. El problema es que este gobierno le está dejando la seguridad pública y la seguridad ciudadana a los militares, sin capacitación, sin controles de confianza y sin el equipamiento necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo entiendo tu punto de decir, bueno, a ver, contra el crimen organizado, lo único que tiene la capacidad de fuerza, por así decirlo, y el armamento necesario es el ejército. Sí, pero durante 20 años, para ser exactos, tienes 15, porque la primera operación formal fue en el 2005, aquí en el Triángulo Dorado y en Tamaulipas, durante el gobierno de Fox. Una cosa es que sea temporal, que sea para efectos de contención y para efectos de ofensiva, y otra que lo hagas una regularidad y que no le apuestes a la construcción de dos cosas fundamentales. La primera, inteligencia. Si tú no tienes inteligencia, no vas a acabar nunca con el problema de la inseguridad y de la delincuencia. Tienes que ser capaz de poder detectar dónde se cometen los delitos, poder reventar esas células
y atacarlos desde el punto de vista financiero también. Entonces, eso solamente se hace a través de inteligencia. La inteligencia no solamente es intervenir llamadas, implica el análisis concienzudo de la información. Entonces, por un lado tienes eso, no hay inteligencia, y por otro lado no tienes una construcción de seguridad ciudadana. En México el 98% de los delitos no se denuncian. ¿Por qué? Porque la gente siente que pierde tiempo, porque siente que no le sirve para nada. Y entonces, en ese sentido, decirte, yo en lo personal he estado trabajando mucho en el Congreso del Estado para revertir esa situación. La seguridad pública es una es una mesa de dos patas. O sea, tienes por un lado la parte objetiva, que quiere decir cuántos delitos efectivamente se cometen, y la subjetiva, que es decir, cómo me siento yo con respecto a la seguridad y con las instituciones de seguridad. Si yo no me atrevo a denunciar, nunca se va a activar el Estado en ese sentido. Y por ello, fíjate, en su momento presentamos y se aprobó la iniciativa para la creación de los módulos de atención a la violencia, para que existan en todos los rincones del Estado, para que estén regionalizados y para que, por ejemplo, las unidades de atención a la violencia doméstica, que se llaman en Ciudad Juárez, y aquí en Chihuahua, unidades de atención a la violencia intrafamiliar, puedan contar con un ministerio público, porque son los únicos que pueden establecer medidas urgentes para las víctimas. Y por otro lado, porque si tú no pones una denuncia no pasa absolutamente nada, o sea, es decir, ni se sale del domicilio, ni la resguardas o lo resguardas, ni efectivamente puedes establecer justamente las medidas de seguridad para que esto no se convierta en un feminicidio. Está muy de moda ahorita y hemos visto el documental de Maricela Escobedo. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer justamente a luchadoras sociales como ella es empezar a cambiar las instituciones y que efectivamente funcionen. O sea, si tú, para ir a denunciar, imagínate en mi distrito, estás en Riberas de Sacramento, estás en La Huereca, te vas ya sea a la Guavi que está en Riberas, o estando en La Huereca, te vas a la que está en Lomero, y resulta ser que te vas a encontrar una abogada muy buena, muy profesional, una trabajadora social, psicóloga, pero no puedes poner la denuncia. O sea, te van a mandar a las 51 Rosales. Entonces, otra vez empieza el proceso, Manuel. Llega un punto en que la gente se cansa. Tú tienes que hacer a la justicia realmente accesible, hacerla cercana. Y por otro lado, te cuento, es parte de este segundo informe de gobierno. Presentamos iniciativa para reformar el 193 del Código Penal, a efecto de que cuando se comete el delito de violencia familiar con el uso de armas de fuego, de armas blancas o con violencia sexual aparejada, que este delito no pueda ser sujeto justamente a la suspensión condicional y que queden en libertad, sino que estamos buscando que se apruebe un agravante en esos casos. Por otro lado, también comentarte, buscamos reformas a la ley de educación, a la ley de salud, al Código Penal, a la ley del sistema estatal de seguridad pública, a la ley de niñas, niños y adolescentes, para reconocer a los mismos como víctimas indirectas en el tema de violencia familiar. Sí está incluida dentro del tema familiar, pero esto tiene que tener consecuencias también para efecto de guardias, de custodias, de patrias potestades, de la aplicación justamente de estas propias medidas temporales, ¿no? Porque resulta ser que como el padre tiene el derecho, o la madre agresora tienen derecho de ver a los niños, en lo que sigue el proceso, pues a gusto los pueden ver en el propio Tribunal Superior de Justicia para resguardar estos derechos, pero reconociéndolos como víctimas indirectas también se resguardan sus derechos, y el chiste es que efectivamente puedan estar, vayan resguardados de la violencia psicológica, económica, física de la que son objeto. Diputado, en este contexto tan difícil del semáforo rojo por la emergencia sanitaria, que somos la primera entidad que regresa, es un retroceso, se ha hablado mucho del tema, esto todavía tiene mucha tela de dónde cortar, pero lo que está calientito, lo de ahora es, como iniciamos la entrevista, el chacoteo de la cuestión que el gobernador de Jalisco haya respondido a la provocación, porque no es otra cosa, no se le puede llamar de otra manera, del presidente de la República, de que consulte a los ciudadanos para ver si quieren permanecer en el pacto fiscal. Ya le dijo el gobernador de Jalisco que sí, el de Nuevo León también por ahí anda, me imagino que Chihuahua se va a sumar, es parte de los 10 gobernadores que conforman esta alianza federalista. ¿Le conviene a Chihuahua
es lo mejor que nos puede suceder si saliera este rompimiento, más allá de que aquellos le llaman rupturistas, cuando ellos fueron los primeros Que rompieron y abandonaron la mesa, eh, literalmente. que rompen la institucionalidad y tienen experiencia en ello. Además, saben romper y saben quebrar el Así Estado de es. Derecho. Nos conviene romper con la federación en materia fiscal, nos iría mejor, captamos más recursos, es lo que esperarían los chihuahuenses. Mira, yo te diré una cosa, yo en ese sentido, en la defensa de la dignidad de los chihuahuenses, seguiré respaldando al gobernador de Chihuahua. Me parece que al chihuahuense, a la chihuahuense que le preguntes, salvo que sea de Morena, claro, te van a decir lo mismo, que respaldan al gobernador en ese sentido y a la Alianza Federalista. Yo creo que tendrá que hacer el análisis el gobierno del Estado y en su momento también los diputados y las diputadas locales, porque si el presupuesto de egresos sigue en el sentido en que lo está mandando el presidente y quieren mayoritear, como la desaparición de los 109 fideicomisos, por supuesto que conviene más. Ahorita estamos en semáforo rojo, tenemos los hospitales saturados, tenemos una situación educativa, familiar, social, económica, o sea, de repercusiones inimaginables, ¿no? Simplemente te lo diría en el tema económico, ahorita con rojo, que nuestros negocios están cerrados, es dificilísimo. Seguir pagando las nóminas, seguir pagando las rentas, seguir pagando los impuestos, está de la chistosa. Y si tú le preguntas a un chihuahuense o a una chihuahuense que sea emprendedor, te van a decir eso, está cañón. A diferencia de los gobiernos de otras partes del mundo que compraron pruebas, que se dedicaron a hacer rastreo de contagios, pero sobre todo que hubo un subsidio para ayudar de veras a los negocios a poder sufragar sus gastos, aquí el gobierno federal prácticamente no hubo nada. Entonces te diría, creo de verdad que si lo que conviene más es abandonar o consultar el permanecer en el pacto federal, no me queda duda de que las y los ciudadanos respaldaremos no al gobernador Javier Corral como persona, o sea que evidentemente lo hacemos, sino me refiero inclusive por así decírtelo, el carácter de chihuahuenses. Siempre hemos sido valientes, no somos dejados y no lo vamos a hacer. Entonces, que el presupuesto de egresos venga así de recortado, no se vale. O sea, cuando te pones a checar de dónde, de los estados de la República, de donde se van más impuestos, pues con el debido respeto va a estar muy fuerte lo que voy a decir, pero es una mentada de madre que la gente no tenga tratamientos médicos. Ahorita en Casa de Enlace Legislativo y vía redes sociales estamos atendiendo no uno, sino muchísimos casos de personas que no tienen tratamiento contra el cáncer mama. No hay tratamientos. Y una persona que tiene ahorita cáncer de mama, una persona que tiene cáncer en otras partes, un saludo a Silvia Bernal con mucho cariño y a su esposo esperando que estén mejor, por citarte un ejemplo de personas que están en esas condiciones, no se pueden esperar a ver cuándo les llegan el IMSS. Yo he platicado con el doctor Bonilla, el delegado, con estas gestiones, y es una finísima persona el doctor Bonilla, pero no tiene con qué chambear, Manuel. O sea, se está atendiendo el COVID, pero el cáncer no ha dejado de existir en los pacientes que lo tienen. La hipertensión, la diabetes, este tipo de la insuficiencia renal. Tenemos así la Casa de Enlace Legislativo de personas que están buscando sus tratamientos y no se los proporcionan. No hay medicamento. Yo te aseguro que si le comentas eso a los chihuahuenses, que les dices, oye, vamos a consultarlo para ver si tenemos o no tenemos dinero para atender las enfermedades de tus familiares o las propias, yo te aseguro que ganaba el sí. Pues el panorama es muy, muy desalentador en cuanto a recursos, a que mejore la situación para Chihuahua. No es pedirles simplemente que ya no nos quiten y si continúa con esa postura, pues bueno, a lo mejor hasta nos volvemos una república independiente, a cabo que tenemos con qué y suficiente, no solamente dignidad, sino también muchas energías para salir adelante. Los chihuahuenses son personas de trabajo, personas emprendedoras, que les gustan los retos, no que nos las pongan fácil, pero tampoco que se quiera pasar de rosca. Por último, diputada, ya el próximo año hay elección. Tú eres de una de las diputadas que tiene la posibilidad legal de reelegirse. ¿Vas a buscar esa posibilidad? ¿Vas a buscar la reelección en tu distrito?
Mira, vamos a esperar los tiempos del partido. Yo te diría, creo que estamos trabajando muy bien y muy de la mano. Lo pueden seguir ustedes a través de las redes sociales y los medios de comunicación como el tuyo, Manuel, que nos abren las puertas y nos permiten estar en contacto con nuestros representados. Eh, no ha sido solamente un eslogan, realmente juntos logramos más. Hemos trabajado mucho con el sector empresarial, mucho con sociedad civil y con la ciudadanía en la calle a ras de suelo. Ahorita pues, estamos en semáforo rojo y tuvimos que parar actividades. Tuviste, estábamos entregando el informe de mano en mano. Entonces, pues queremos ser parte de esta obediencia y comulgar con el ejemplo, ¿no? Pero yo te diría, Manuel, en ese sentido creo que pues nosotros vamos a buscar los tiempos del partido, por supuesto que queremos la reelección, por supuesto que queremos seguir trabajando por las personas y bueno, pues si nos dan la oportunidad, pues con mucho gusto. Bueno, pues conoces el tema, sobre todo un tema tan delicado como es el de seguridad, y así que no eres novato en esto y sería un grave error que a mitad del camino saliera al caballo, como se dice en el rancho. Diputada, te agradezco mucho la posibilidad de poder platicar esta tarde contigo. ¿Algo más que quieras agregar para la gente de Chacoteando con Moreno Narváez y de contacto.com.mx? Bueno, pues primero que todo agradecerte, Manuel. Ha sido un gusto y un placer como siempre. A nosotros siempre nos falta tiempo, ¿no? Para echar, para desmenuzar al mundo y sus munderas. Agradecerte mucho por este espacio, saludarte a ti, a Michelle, a todo tu equipo de trabajo, por esta invitación y por esta cobertura. Agradecerle a las y los ciudadanos, sobre todo a los del Distrito 12, que amablemente nos han acompañado y nos dieron su confianza para representarlos. Vamos a seguirlo haciendo con y sin pandemia, buscaremos y seguiremos buscando los medios para hacerlo de la mejor forma. Usted lo sabe, nuestra Casa de Enlace Legislativo de momento atiende una sola persona a la vez por motivos de seguridad, con cubrebocas, con mucha seguridad ahí en Avenida de los Arcos. Estamos a sus órdenes también en redes sociales, @geobujanda en Facebook e Instagram. Usted lo sabe, contestamos las peticiones y hacemos y nos dejamos todo nuestro trabajo para de verdad echarle la mano. Agradecer al equipo de trabajo, a mi familia, a Dios, y pues estamos a la orden y al pendiente, Manuel. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, diputada. Nos vemos en una siguiente emisión. Ustedes me hicieron el favor de sintonizarnos. Claro que La sí. próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. También. Gracias. Un gustazo. Bye.